Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿Qué tal, profe. profe? Buenos días. Buenos días. ¿Ya están listos? Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Listos para iniciar? Bueno, pues iniciamos entonces. Bueno, ya nos corresponde estudiar la unidad 4. Entonces, tenemos estos antecedentes de teoría. Este es el título del subtema 4.1. Desbalance, rotor rígido, rotor flexible. Tolerancia. Primeramente, la definición de desbalance. Distribución irregular de las masas de un cuerpo respecto al centro de rotación, al eje de rotación. En otras palabras, el eje de inercia del rotor no coincide con el eje de rotación. El eje de inercia es el eje que pasa por el centro de masa, como se ve en esta figura. Aquí te dice que este eje pasa por el centro de masa, que es este. Claro, amplificado para poder apreciar esa diferencia. Y esta otra línea representa el eje que pasa por el centro geométrico de la figura. No coinciden, entonces hay un desbalance. Porque se originan fuerzas, pues producen vibraciones que pueden exceder los límites permitidos. Todo está regulado. En la técnica, ¿verdad? No hay, o no debe haber, digamos, aspectos de la técnica que se dejen totalmente al criterio de los diseñadores, porque los diseñadores de una región pueden tener un criterio diferente de los diseñadores de otra región. Es necesario la estandarización para que, pues para que sea útiles en todas partes del mundo, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, aquí mencionan la norma ISO 1925. Me parece que la norma ISO 1925, su más reciente actualización, porque las van actualizando, es en 2001, me parece, a reserva de que lo chequen ustedes. Es el título, vocabulario de balanceo, y pues define oficialmente lo que debe entenderse por cada concepto. Como ejemplo, nos mencionan aquí punto pesado y punto alto. Punto alto, si su distancia es la más alta posible con respecto al eje de rotación. Nos mencionan este esquema, pues la que pase más cerca del sensor, ¿verdad? Es el punto alto. Esta es la gráfica senoidal o cosenoidal correspondiente. Como apoyo, pues este tipo de gráfica. Vean que aquí está invertido, 0, 90, 180, cuando normalmente lo usamos nosotros como el 0 aquí abajo. Separando el comportamiento de un rotor rígido del comportamiento de un rotor flexible. 3 condiciones posibles de colocación o de ubicación del punto alto y el punto pesado que se acaban de definir. Aquí en este esquema, a ver, lo voy a aumentar un poquitito nada más. Sí. Ya se puede apreciar mejor. En este esquema del lado izquierdo, el punto alto y el punto pesado están coincidiendo, se presentan coincidiendo. En este otro,
el punto alto y el punto pesado están pero a 180 grados uno del otro. Acá el punto alto y acá el punto pesado, 180 grados. En este otro esquema, el punto alto y el punto pesado están a 90 grados. La expresión que nos anexan aquí, si la despejamos para x0, xst o x de flexión estática, st es de estática, st, iniciales en inglés, estática. Entonces, xst o la estática estaría aquí. Y este es el factor de amplificación. Vemos que tiene la misma estructura, nada más que con notación diferente. Entonces, aquí es F1 entre Fn, nosotros la llamábamos W0 entre Wn. Como la W es igual a 2πf, pues es directamente proporcional a las frecuencias en Hertz, por eso se puede utilizar así. Y este también lo ubicamos dentro de las fórmulas que se vieron en clase. Entonces, básicamente es la misma. Cantidad de desbalanceamiento o cantidad de desbalanceo se designa con la letra U en esta notación y es el producto de la masa por la distancia radial, m por r. Distancia desbalanceada al eje de rotación. Bueno, se dice R porque se mide en forma radial. En forma radial. Entonces, ¿qué tanto está separado del eje de rotación esa masa desbalanceada? Su producto de la distancia por la masa se llama cantidad de desbalanceo. Nos plantean aquí que un rotor largo puede considerarse como formado por una serie de discos, uno después del otro. Cada disco puede tener una cantidad de desbalanceo, su masa por el radio en cada disco. Balancearlo significa agregar o en su caso quitar, también aunque no se menciona aquí, también el otro procedimiento, uno es agregar masa, el otro es quitar masa. De todas maneras, el objetivo es balancearlo. Es más fácil agregar, definitivamente. Se trata de equilibrar las fuerzas desbalanceadoras. Si la balanceadora la pones igual y de sentido contrario, pues la llevas a cero. O puedes disminuirla, ¿verdad? Si no se lleva a cero, pero disminuirla a límites aceptables. Otro concepto son los planos de corrección. Bueno, como ven aquí están muy separadas las palabras porque se está utilizando el sistema de justificar, ¿no? en este Word. Entonces por eso quedaron tan separadas. Pero bueno, hasta sirvió porque libran este dibujito. Bueno, donde se agregan o se quitan, aquí está la posibilidad de que se quite, de que se elimine material. Pues ahí existe un plano de corrección, un plano de balanceo. La figura 4, bueno, la figura 4 es esta. Es más, aquí son 1, 2, 3, 4. A ver. Ejes principales de inercia. ¿Se acuerdan lo que son los ejes principales de inercia? Si ya estudiaron mecánica de materiales y vieron características de perfiles comerciales de acero, por ejemplo, las vigas I, las vigas H, los canales, etcétera.
las vigas canal. Los ejes que pasan por el centroide de la sección transversal de esa viga I, viga H o viga canal. Los que pasan por su centroide, uno horizontal y otro vertical. Es más, puede haber inclinado en los perfiles ángulos de lados iguales o ángulos de lados desiguales. Puede quedar fuera de la sección, el centroide. Bueno, los ejes que pasan por el centroide se llaman ejes principales de inercia. Creo que aquí nos convendría recordar, además, estos conceptos. Desbalanceo inicial, el que ya estaba antes de iniciar el proceso de balancear. Ese es el desbalanceo inicial. Ahora, desbalanceo residual, pues el que va a permanecer, o sea, no lo vas a llevar totalmente a cero, va a quedar algo. Va a permanecer aún después de haber realizado el proceso de balanceo. Ese es el residual. Específico. Pues el que se obtiene como cociente del desbalanceo estático, acuérdate que es la masa por la distancia radial, dividido entre la masa total del rotor. Aquí es la masa desbalanceada por el radio y acá es la masa total del rotor. Masa entre masa. Se eliminan las unidades de masa, pero permanecen las del radio, las de distancia. Por eso dice que este cociente es equivalente a la localización desde el radio, o sea, qué distancia está alejada del radio geométrico, del eje geométrico, perdón. Qué distancia está alejada del eje geométrico y el centro de gravedad, el centro de gravedad del rotor. O sea, determinas qué tanto está alejada. Y a eso se llama desbalanceo específico. Bueno, aquí estos 4 dibujos están referenciados así, mira. En el dibujo A existe cuando el eje principal o eje principal de inercia es paralelo al eje de rotación. Vemos el dibujo, se llama desbalanceo estático y el eje principal de inercia es este de arriba, el que pasa por el centroide. Este dibujito indica el centroide. Y este otro eje, como están los cojinetes, se supone que esta es la indicación de cojinetes de apoyo para que gire ese rotor. Bueno, pues es el eje geométrico o el eje de giro. El eje principal de inercia y el eje de giro no coinciden, pero son paralelos. Son paralelos. Si existe una masa desbalanceada aquí, puedes colocar una masa correctora exactamente en la posición opuesta para balancearlo. Se supone, aunque no se diga, que esta masa debe de ser de la misma magnitud que esta otra, ¿no? O dependiendo ¿no? de la cantidad de la separación entre estos dos ejes para llevarlos a coincidir. Bueno, el dibujo B, desbalanceo de cupla doble. Es que aquí hay una masa desbalanceada y aquí hay otra. A esta la contrarrestas con esta masa correctora y a esta con esta otra. En los ejes, el de inercia principal y el eje de giro se cruzan en el centroide. ¿Sí? Es lo que indica, sí, efectivamente. El eje principal de inercia intersecta, aquí dice intercepta, pero bueno, es lo mismo. Intersecta al eje de rotación en el centro de gravedad.
veamos qué nos dicen para el C. Checamos la figura, ya no se cruzan en el centroide. Intersecta el eje de rotación en un punto distinto al del centro de gravedad. Y el D, el eje principal y el eje de rotación no se intersectan. Bueno, observamos este dibujo, tal vez falló un poquito. Si dicen que no se intersectan y aquí nos están mostrando que sí se intersectan, tal vez lo que falló, porque está un poco desplazado esta intersección, o casi igual, ¿verdad? Tal vez lo que quisieron dibujar es que esta línea va a cruzar por aquí, ya en el borde, no en un punto interno. Sí. Dice que no se intersecta. Bueno, veamos si hay dos masas desbalanceadas, o sea, dos planos, aquí sería un plano y aquí hay otro. Pues aquí se colocan las masas correctoras. Igualmente, esta otra, si no están, digamos, en la misma línea que sería esta, sino diferente, tal vez esta la estamos viendo más cerca y esta más alejada de nosotros. Aquí las dos están igualmente próximas al observador. Entonces procede esta forma de balancearlo. A esta la puedes balancear idénticamente como en este otro dibujo y a esta otra con otra masa aquí, ¿no? Que podría ya restituir el balanceo. De eso se trata. A ver, lean este párrafo y cómo lo interpretan. Bueno, creo que debe de captarse el mensaje en este sentido, que por algo se hacen las normas, ya sean ISO, API o ANSI, es decir, que deben de ser obedecidas, ¿sí? Lo que dice aquí, deben de ser obedecidas, porque si no se hace, pues se va a obtener un pobre nivel de balanceo o no lo puedes alcanzar, es lo que dice. En otras palabras, eso es lo que dice. Un poco rebuscadas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que dice. Hay rotores rígidos y rotores flexibles. Si un rotor se opera dentro del 70% al 75% de su velocidad crítica, velocidad crítica es la velocidad a la cual ocurre la resonancia, es decir, su frecuencia natural. Ya anteriormente habíamos visto que cuando se aproximan las frecuencias a la frecuencia natural, pues se produce ese fenómeno de resonancia, se amplifica la magnitud de la vibración y eso puede ser destructivo para el sistema. Entonces, a eso se refiere.
Si se opera por debajo de esta velocidad, puede considerarse rotor rígido. Rotor rígido se puede balancear en dos planos extremos. Rotor flexible, múltiples planos. Que si balanceas un rotor a baja velocidad, considerándolo rígido, y que ya en operación se comporta como flexible, resulta entonces esto en un gran desbalance y por lo tanto, pues, vibración inaceptable, es lo que dice ahí. Bueno, aquí nos presentan el caso de que el rotor rígido, porque su deformación elástica es prácticamente cero. Pero soporte con rigidez pequeña, o sea, flexible, muy flexible. El soporte. Aquí está la indicación de los soportes. Observen, aunque no entremos en detalle, que aquí en los soportes, este soporte extremo superior y soporte extremo inferior, pues nos están presentando el modelo de un resorte y un amortiguador. Este pequeño rectangulito se refiere a amortiguador. Por eso aquí tiene C1. C la ubicamos como coeficiente de amortiguamiento, ¿no? C y K, pues de resortes lineales, la constante de un resorte lineal. Aquí es C1K1, C2K2 en una dirección. Podría ser en Y y en X o en X y en Y, si el eje lo reservas para eje Z. Igual en el otro soporte. Bueno, aquí todavía está un poco más complicado de entender. Se hizo una línea, está lleno de líneas, pero también el mensaje es que en los soportes pues son flexibles, aunque el rotor sea rígido. Vamos a dejarlo ahí. Que muchas máquinas reales nos llevamos este mensaje. Se trabajan bajo un modelo de vibraciones con rotor rígido. Aquí menciona la K1 y K2 de los modelitos y la C1 y C2 de los amortiguadores. Una forma de ver las ecuaciones en la dirección X y en la dirección Y. Masa por aceleración es X con dos puntitos. Masa por aceleración, el subíndice G es para referirse al centro de gravedad, o en el centro de gravedad. Constante por X, constante por Y. No hay problema. Esto es I alfa. Y respecto al pivote, omega por omega, porque este es teta con un puntito es omega. En la dirección hacia Y, en la dirección hacia X. Ya con fuerzas, masa por aceleración igual a la fuerza en X, o la suma de fuerzas en X. Suma de fuerza en Y, o resultante en Y. Esta F la podemos interpretar como la resultante, que corresponde a la suma de fuerzas. No es diferente. Y alfa, y bueno, aquí está por la velocidad angular, esta es la aceleración angular, esta es la velocidad angular, y P omega con este de omega cero, prácticamente es lo que ya después cuando trabajamos las soluciones para I alfa en sistemas vibratorios oscilantes, este es el coeficiente de la velocidad. Y la suma de momentos pasaría hacia el lado izquierdo igual a cero. Con otra forma de ver las ecuaciones, pero
pues ya tenemos nosotros nuestra herramienta que nos saca adelante. Bueno, esto nos hace otra vez el recuerdo, el recordatorio de que hay que seguir lo que especifica la norma. En este caso, esta norma, que pues, es balanceo mecánico de rotores flexibles y que si no, pues hay que utilizar otras técnicas. Traten, por favor, de consultar estas normas. A ver, anoten esta ISO 5406. ISO 5406. Y también la ISO 1925. ISO 5406 y la ISO 1925. Ya les comenté que me parece que la actualización más reciente de la ISO 1925 es en el 2001. Traten de localizarlas. Recomendación en los sitios como me parece que en Google, donde al intentar localizar estas normas, pues te piden pagarlas. Si la quieres bajar, tienes que pagar derechos, pues. Sí es, así que sí es su derecho, ¿no? Sí es su derecho exigir que se tenga un pago por eso, ¿verdad? Pero hay que buscar opciones. Ojalá puedan encontrar una donde no tenga que pagarse y, y que puedan compartir con nosotros el contenido de la ISO 1925 y de la ISO 5406 y otras que se van a mencionar más adelante. Entonces se los encargo, por favor. Tal vez en YouTube, eso no lo intenté, yo lo intenté en Google, pero pues soy pobre y de familia numerosa, entonces no, claro que no estoy dispuesto a pagar. Además, ya una vez proporcionando tus datos de tarjeta de crédito o de, pues de tu medio de pago, pues no estás seguro de que se utilice bien, ¿verdad? Entonces, también por ese aspecto, no se los recomiendo que den datos para pagar estas normas. Mejor buscar alternativas, ojalá lo localicen. Si localizan, por favor, nos lo comparten, quien lo pueda localizar. De todas maneras, este apuntito lo voy a poner en materiales de clase. Vamos a continuar. Lean esto, por favor.
Bueno, aquí menciona, pues que controlar las vibraciones puede significar eliminarlas totalmente, lo cual sería lo ideal. Pero como ya vimos cuando por primera vez descubrimos que el rotor de un motor no coincidía en su centroide exactamente con el eje de rotación. Recuerden que es un tema que vimos en clase. La llamamos E a la excentricidad, a la distancia, y de ahí viene un análisis. Bueno, en ese tiempo descubrimos que es muy difícil llevarla a cero. Las distancias que se manejan ya son muy pequeñas, es difícil. Por eso hay normas para considerar aceptables o no aceptables. Bueno, si no las puedes eliminar totalmente, sí buscar reducirlas. Eh, pero para eso pues hay que conocer cuáles son los niveles aceptables de vibración para cada cosa, para cada aplicación. En esta idea, pues existe una herramienta gráfica que se llama nomograma de vibración, y si están ahí plasmados los niveles aceptables de vibración, pues ya es más fácil tomar decisiones, porque rápidamente ves cuáles son las condiciones actuales y hacia dónde quieres ir. ¿Sí? Esa es la idea, es lo que dice aquí. Son vías, son dos vías principales para eliminar o reducir vibraciones. Una es, pues, eliminarlas o reducirlas en la fuente que las produce. Y en esa idea, en esa vía, puede requerirse balancear las máquinas en un plano o en dos planos, puede requerirse controlar la respuesta y estabilidad de las flechas, puede referirse a balancear motores reciprocantes. Reciprocantes, entiéndanse, aquellos motores que tienen eh, pistones, bielas y manivelas, o pistones cigüeñales, vamos a llamar así, ¿sí? Cigüeñales y pistones, esas son las reciprocantes. Todos los motores a diésel, los motores de combustión interna, a gasolina, etcétera. En ese rango estamos. También los compresores son movidos por un motor externo. Bueno, si ese motor externo es de tipo eléctrico, pues no cae en esta categoría. Pero, pero aunque sea motor eléctrico, que es más raro, los compresores grandes, los pequeños sí, por motores eléctricos, pero los grandes ya no. Los grandes ya son movidos por motores de combustión interna, probablemente. Entonces, aún siendo un motor eléctrico, si el compresor tiene pistones, pistones para comprimir el aire, entonces también es una máquina reciprocante, el compresor. Y donde hay impactos, pues hay que revisar especialmente las juntas, o sea, las juntas de conexión entre las máquinas y sus mecanismos, o entre una máquina y otra, o entre una máquina y su cimentación. Bueno, pero aquí se refiere a pues, la fuente que los produce. Y la otra vía es pues revisar el impacto hacia el entorno y ahí reducir o eliminar las vibraciones, los efectos nocivos, llevarlo a niveles aceptables. Puede requerirse cambiar la frecuencia natural del sistema o usar mecanismos disipadores de energía, como los amortiguadores, o modificar ya sea la rigidez, se refiere a la K a la constante de un resorte o de un sistema de resortes lineales, o los coeficientes de amortiguamiento. Puede requerirse sistemas de control activo, ya veíamos en la unidad anterior algo al respecto, o sistemas de absorción de vibraciones.
En estas dos vías, para llevarlas a cabo, hay que hacer uso de los nomogramas y las especificaciones. Las especificaciones normalmente se establecen tomando en cuenta un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento con vibración armónica. No, pues si es con vibración armónica, lo interpretamos como movimiento armónico simple, en el modelo de una masa y un resorte. Recuerden que un sistema de resortes se puede sustituir por un resorte equivalente. Ya vimos que resortes en serie, que resortes en paralelo, y finalmente todo el sistema se puede representar por un solo resorte equivalente. Entonces, estamos dentro del movimiento armónico simple que ya dominamos a estas alturas del curso, ¿no? Se vio desde la primera unidad, el movimiento armónico simple. Ese es el contenido de este apunte. Bueno, se los voy a poner también en materiales de clase, pero era importante que lo revisáramos. Entonces estamos preparados para revisar pues cómo construir un nomógrafo y cómo usarlo. Esa es la idea en esta sesión. Primeramente revisamos otra vez las ecuaciones del movimiento armónico simple. Puede ser esta expresión, x igual a seno de omega t, donde ya sabemos esta a mayúscula representa la amplitud, es una distancia desde el centro hasta el extremo, la amplitud por el seno de omega t, la frecuencia circular o velocidad angular de la partícula gobernadora, esa sí la llamamos al principio. Pero también podemos usar esta otra, ambas con o sin ángulo de fase. Aquí el ángulo de fase 0, aquí también, pero lo podríamos acompañar al omega t más un cierto valor de ángulo de fase, pues para definir dónde queremos iniciar el análisis. Es nada más para eso. Por ejemplo, esta que está del lado izquierdo, pues empieza el análisis en el punto de equilibrio, porque ahí donde t igual a 0, x igual a 0. Entonces, en el punto de equilibrio empieza. Ya podrás desplazar la partícula hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo a partir del centro, según definas el positivo de la x. Y esta otra, ¿para qué sirve? Pues para empezar el análisis en el extremo, porque cuando es 0, pues el coseno vale 1, te queda x igual a a. Es decir, estás empezando en el extremo, ya sea en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, en el extremo superior o en el extremo inferior, según definas el sentido positivo de la x. ¿Sí? Entonces, según lo que se quiera. Tomando la primera opción, empezando en el origen, la velocidad tiene esta expresión, porque es al derivar de aquí. Y la aceleración tiene esta otra expresión derivando nuevamente. Eso ya lo hicimos muchas veces. Ya está en su dominio, ya está en nuestro dominio. Pero le vamos a agregar este pequeño análisis. En valor absoluto, o sea, sin tomar en cuenta el signo, porque recuerden que el signo sirve para indicar el sentido del vector aceleración, el sentido del vector velocidad y el sentido del vector pues, desplazamiento, podríamos decir, a partir del centro, que es la x. Los signos para eso sirven. Entonces, nada más el valor absoluto. A por W para velocidad y A por W cuadrada para la aceleración. Bueno, la velocidad máxima entonces es A por W o W por A. Pero sabemos que W es 2πf. Recuerden que también se puede expresar como 2π entre T mayúscula, donde T mayúscula pues es el periodo. T y F son recíprocos, F es igual a 1 entre T y T es igual a 1 entre F, pero no es T minúscula, ¿eh? Aquí, cuidado, aquí me refiero a la T mayúscula, al periodo. Bueno, tomemos esta. W es 2πf. Entonces lo sustituimos aquí, ponemos 2πf por el valor de la amplitud. Y eso le llamamos ecuación 1.
este otro decimos la aceleración máxima es el producto de omega cuadrada con A, o de A omega cuadrada, como lo quieras ver. Pero como ya sabemos que el producto W por A es la velocidad, pues esto lo separamos en W por A. Y W por A lo sustituimos por velocidad máxima. Entonces ya tenemos esta otra forma. Y aquí hacemos la sustitución del 2πf. 2πf por la velocidad máxima. Esta es la ecuación 2. Esta es la 1, esta es la 2. Bueno, la idea aquí es un poco diferente, porque vamos hacia el objetivo de construir un nomógrafo. Usas logaritmos naturales en la 1 y en la 2. En la 1, por ejemplo, logaritmo natural del lado izquierdo igual al logaritmo natural del lado derecho. Pero aquí hay 4 factores, 1, 2, 3, 4. Los separas en solamente 2 factores. Un factor va a ser 2πf y otro factor va a ser A. Aplicas las leyes de los logaritmos y dices que el logaritmo natural de la velocidad máxima va a ser igual al logaritmo natural del 2πf más el logaritmo natural de A. Ya aplicaste las propiedades de los logaritmos. Sean naturales, sean decimales, sean lo que sea, esas son las propiedades. Aquí los que rigen, los que la rifan, como dicen, son los logaritmos naturales. En realidad ya estamos a estas alturas de los estudios, pues como que bastante alejados del uso de los logaritmos decimales. Permítanme ponerle corriente porque ya está baja la batería, perdón. Un momentito. Ahí está. Ya, para que no se nos apague. Bueno, no se me apague a mí. Bueno, esto que acabamos de hacer, pues ya le da otra estructura a la ecuación 1. Aquí no está en logaritmos, está algebraica. Pues ya en logaritmos tiene esta estructura, este aspecto. Por eso le damos el mismo número 1, porque de ahí salió, de ahí surgió. Pero la señalamos con esta rayita aquí abajo. Recuerden que este es un recurso que les he propuesto pues para decir que no es la misma, ¿no? En este caso me está sirviendo para decir que no es la misma ecuación 1, pero de ahí salió, de ahí surgió. Ok, lo mismo vamos a hacer con la 2. Aquí está. En la ecuación 2, que es esta, calculamos logaritmo natural del lado izquierdo igual al logaritmo natural del lado derecho. Igual 2πf es un factor y Bmax es el otro factor. Ya está. Pero lo que nos interesa es el despeje para el término logaritmo natural de velocidad. Aquí está el despeje. A este le restamos este otro y ya está despejado correctamente. Bueno, pues esa es la ecuación 2 con rayita abajo. Ahora, esta estructura nos sirve mucho. Hay que echar mano de los conocimientos de funciones y además de geometría analítica. En lo que se refiere a las funciones, es que si esto es una variable, porque va a tomar distintos valores, ¿no? Esa variable depende del valor de esta otra variable. El logaritmo natural de 2πf es otra variable que va a depender del valor de la frecuencia en Hertz. Esta es frecuencia en Hertz. Esta W, recuerda, primero la llamamos velocidad angular de la partícula gobernadora y luego ya ha degenerado su nombre. En estas alturas ya le llamamos frecuencia natural cuando tiene el subíndice n, o frecuencia circular o frecuencia natural. No está en Hertz, sigue estando en radianes por segundo. La que está en Hertz es esta. Esta es la F en Hertz o en ciclos por segundo. Entonces, aclarado eso, continuamos aquí, en la 1. La variable llamada logaritmo natural de velocidad máxima depende del valor de esta otra variable. Y a esa le estamos sumando una constante, logaritmo natural de la amplitud.
que tenga esa vibración, si es 8, si es 15, si es 30, la amplitud, hablando en las unidades que quieran, ¿eh? Claro, no es lógico hablar en metros aquí, es hablar en milímetros, en micras, en décimas de pulgada, etcétera. Pero bueno, son pequeñas. Tomen un valor cualquiera. El de 15 les parece, sería el logaritmo natural de 15 y eso es una constante. En cambio, esta es una variable porque podrá ser a una frecuencia de 3 ciclos por segundo, 3 Hz, o de 80 o más, ¿verdad? O cualquier valor. Podemos darle valores a f. Entonces, ¿qué estructura tiene esto? Si esto es la variable dependiente y esto es la variable independiente, esto es una constante. Por eso decimos aquí que en estas dos, en la 1 con rayita y en la 2 con rayita, a logaritmo natural de la velocidad máxima la consideramos variable dependiente y a logaritmo natural de 2πf como variable independiente. Esto suena mucho, se parecen tanto, pues que no pueden evitarlo, ¿verdad? Algo así dice una canción, ¿verdad? Te pareces tanto a mí o se parece tanto a mí que no puedes negarlo. Bueno, algo así. Si esto es la variable dependiente, podemos compararla con y. Regresemos a un plano XY. Esto es y igual a x más una constante, o todavía más. M, y igual a mx más b. Si a esto le llamamos b de bueno, de barato, si esa b, la b grande, la b labial, tiene la forma de una recta. Por eso decía, vamos a recurrir a los conocimientos de geometría analítica también. Entonces, tiene la estructura de y, que es todo esto, igual a m, que sería 1 por x más b. Es la forma de la ecuación de una recta pendiente ordenada en el origen. La pendiente es 1, el coeficiente de la x, y la ordenada en el origen es logaritmo natural de a positivo, o sea, hacia arriba en el sistema XY normal, positivos hacia arriba, positivos a la derecha. Entonces, esa es la comparación. Ahora aquí, y igual a m, que sería menos 1, por x más b. Ahora la constante sería el logaritmo natural de la aceleración máxima. O sea, para un valor cualquiera de la aceleración, por ejemplo, 40, ¿sí? Pues el logaritmo natural de 40 ya es una constante. Y en esta ecuación de una línea recta corresponde a la ordenada en el origen. Por eso me permití leer primero este término. Dije, y igual a menos 1 por x más b. Es la misma forma, y igual a mx más b. Nada más que aquí la pendiente es menos 1. Para eso nos sirve. Y es lo que te estoy indicando aquí. Que el logaritmo natural de bx sea una función del logaritmo natural de 2πf. Y en función de x, en otras palabras. Pero entonces la 1 representa, logarítmicamente, representa una recta con pendiente igual a más 1. Y la 2, una recta, pero con pendiente igual a menos 1. Si la pendiente es más 1, o que digamos que abusando de su memoria en estos temas de geometría analítica, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Si la pendiente es 1, pues corresponde a la tangente de 45 grados, mis cuates. A ver, chéquenlo. Si están seguros, pues ya no lo chequen en la calculadora. Si lo quieren comprobar, pídanle por favor a la calculadora tangente de 45.
Y pues efectivamente te debe dar 1, ¿no? Sí, profesor, da 1. Ok, efectivamente, da 1. Entonces, seguimos con la idea, entonces ya lo vimos en la cálculo. Si la pendiente es 1, quiere decir que es una recta 45 grados hacia arriba. O sea, de izquierda a derecha va subiendo. Si la pendiente es -1, es una recta 45 grados, pero bajando. De izquierda a derecha va bajando. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen las expresiones 1 con rayita y 2 con rayita, logarítmicas. Bueno, pues eso es la base para poder construir los nomógrafos. Yo estaba esperando que se quitara la barra y no se quitó la barra. A ver si lo aumento. Le damos un tiempecito a ver si se quita. Sí, ya, vaya. Bueno, la propuesta para construir un nomógrafo es esta. Digamos, para facilitar la lectura a los operadores, a las gentes pues que en el campo de aplicación van a o tratan de verlo rápidamente. Mira, como las ecuaciones hablan de logaritmos, entonces la variable independiente es esta. Aquí en el eje horizontal deberían de colocarse estos valores, los valores de los logaritmos naturales de 2πf. Y en la vertical deberían de colocarse los valores del logaritmo natural de la velocidad. Ya sabemos que es la velocidad máxima. Logaritmo natural de la velocidad. O sea, estos valores. Pero, pues, digamos que ni nosotros manejaríamos cómodamente estos valores, ¿no? Que aquí es 1.8379, aquí es 4.14, aquí es 6. Aquí es 8. Sí, y acá en la vertical son estos. No es cómodo, ni para nosotros, no lo decimos de manera presuntuosa, no. Digo ni para nosotros que estamos estudiando el tema, que ya estamos en licenciatura, ya estamos en sexto semestre, pues ni para nosotros. Con mayor razón, no resulta cómodo para personas que pues no tienen el tiempo, aunque sean ingenieros, aunque sean técnicos, no tienen el tiempo de estar revisando estos aspectos a detalle. Nosotros sí, y debemos hacerlo para entender, inclusive para competir con la generación de tecnología, ¿no? Entonces, esa es la idea, entender las bases. Pero personas que inclusive no tengan muchos estudios, pero tienen grandes habilidades técnicas y son trabajadores que inclusive dan asesoría en este campo, pues resulta más cómodo que se utilice el eje en milímetros por segundo en lo que se refiere a velocidades en lugar del logaritmo natural de eso. ¿Sí? A ver, chécale si el logaritmo natural de 1000 es esto. A ver, chécale. ¿Cuánto te da el logaritmo natural de 1000? A mí me dio 6.9077. Ajá, no es no es este valor. A ver, hagamos una prueba. Y es que aquí dice RCM. ¿Alguien sabe qué es RCM? ¿Lo hemos mencionado antes? Si no, pues lo mencionamos ahora. Creo que no lo había escuchado o no recuerdo. Ok, bueno. Es que este RCM, gracias por la intervención. Ese RCM, a ver, aquí no está. Bueno, no lo veo localizado aquí arriba. Lo voy a volver a poner. Aquí donde dice
A ver si está aquí. Sí. Aquí dice, se acostumbra a especificar los niveles aceptables de vibración en función de la respuesta de un sistema no amortiguado. Ok, de ahí vimos las bases de la construcción del nomógrafo. Bueno, no lo indica, pero nos da una cierta referencia. Estamos aquí. Ok. Bueno, RCM. En realidad son siglas en inglés, pero los contemplan las normas ISO, las normas que regulan este campo, indican que los valores que se usen aquí de velocidades, de aceleraciones, de amplitudes, deben ser en el sistema RCM. Esto es ya, pues, considerando aspectos de que tanto las máquinas como las personas, como todo en el entorno, está sujeto a, pues, a muchos tipos de vibraciones. Cuando tú analizas una en particular, aunque te interesa esa, en realidad también hay influencia de otras vibraciones. El RCM significa que a los valores máximos, a los valores pico que les llaman, o sea, al máximo valor de la amplitud, al máximo valor de la velocidad, al máximo valor de la aceleración, a eso me refiero, a los valores máximos, los dividas entre raíz cuadrada de 2. Esto es raíz cuadrática media. Ese es el RCM. Entonces deben estar en RCM. Entonces, si tú consideras 1000 aquí en esta gráfica, en realidad corresponde a una velocidad real de 1000 multiplicado por raíz cuadrada de 2. A ver, multiplica eso, 1000 por raíz cuadrada de 2, y luego al resultado le sacas logaritmo natural. A ver si ya corresponde. Sí, profe, da 7.2543. Así es. 43. Después del 3, dos cifras decimales más. ¿Cuáles siguen? 28. Sí. Ok, estamos viendo el mismo valor, sí. Entonces, efectivamente, el 7.2543 es, sí, el logaritmo natural de la velocidad, pero considerando que, que estos valores que se indican o que se deben de indicar en la gráfica deben de estar en RCM, por norma deben estar en RCM, entonces, en realidad el valor aquí debe ser el 7.25, ¿sí? Y así en cada uno de ellos. A ver, chequemos el del 10, pero primero, ya por precaución, multiplica 10 por raíz cuadrada de 2. 10 raíz de 2. Y luego le sacas logaritmo natural. 2.649158. Sí, muy bien, gracias. Sí, entonces ahí está la correspondencia, ¿sí? En realidad aquí en lugar del 10 debería de estar este valor, pero interpretar estos valores es sumamente difícil, como les dije, aún para nosotros que estamos estudiando el tema, ¿sí? Con mayor razón para quienes lo han estudiado hace años, aunque tengan mayor nivel académico de nosotros, ¿no? Y los que tengan menor nivel académico que nosotros, pues también por esa misma razón. Pues es más difícil interpretar un valor así que así. O sea, se hace un reflejo, como si recibieras un rayo de sol y con un espejo lo trasladas aquí, ¿no? Este 2.6491 que estamos viendo, y que es el que debería de estar aquí, para facilitar las cosas al operador, decimos, es el 10 de milímetros por segundo. Es el 10. Y aquí el 100, y aquí el 1000, y aquí ya, así ya va a ser más fácil para el operador. Igual pasa en esto. Hacemos un reflejo a espejo. Si queremos considerar la frecuencia de 10 Hz, que es 10 Hz, primero multiplícalo por 2πf, perdón, por 2pi, 2pi por 10, es decir, 20pi. Calcula el logaritmo natural de 20pi, por favor, para que cheques este valor. Sí, es 4.1404621. Ok, este valor, en la misma idea de lo que dije hace rato, este valor de 4.14 es el que deberíamos de poner aquí.
y el 1.8379. ¿De dónde sale? Ah, pues 2pi por 1, es decir, logaritmo natural de 2pi. Ese es el que corresponde a un ciclo por segundo, a un hertz, que es la referencia aquí. Y en el 100, este valor, y en el 1000, este valor. Aquí no es 1, 2, 3, 4, es escala logarítmica, así que es un factor. 1 por 10, 10 por 10, 100 por 10. Igual acá, si las referencias ya con la aclaración que vimos, aquí debería ser menos 6.5619, pero lo hacemos en reflejo espejo aquí y corresponde a una milésima de qué? De milímetro por segundo, ¿eh? Es una velocidad muy pequeña. Una milésima de milímetro por segundo es una micra por segundo. Cada milésima de milímetro es una micra. O cada millonésima de metro es una micra, ¿verdad? Como lo quieras ver. Yo lo prefiero aquí en milésimas de milímetro, decir las micras. Bueno, entonces hacemos esta equivalencia a espejo para que al operador le pongamos aquí 1, 10, 100 y 1000 Hz y aquí en milímetros por segundo. Y entonces nosotros con el conocimiento de dónde surge, o sea, las ecuaciones que tenemos aquí, la 1 con rayita y la 2 con rayita, pues podemos construir el nomógrafo. A ver, localicemos el punto. Por favor, concéntrense en lo que estamos diciendo y localicemos este punto. En el diagrama que vamos a considerar, consideren una frecuencia en Hertz de 6 ciclos por segundo, 6 Hertz. Anótenlo, por favor. Considerar una frecuencia de 6 Hertz. Y una aceleración de 460 milímetros por segundo al cuadrado. 460 milímetros por segundo al cuadrado. Díganme, por favor, a qué velocidad, cuál es la velocidad correspondiente aquí en el esquema. En milímetros por segundo. A ver, repito. Vamos a localizar un punto en esa gráfica. El punto, por supuesto, debe tener como coordenadas en la abscisa, pues la frecuencia, lo que es a espejo de esto, la frecuencia, 6, que más o menos va a estar por aquí, ¿no? Frecuencia 6. Yo quiero saber cuál es la ordenada en milímetros por segundo, considerando que la aceleración es de 460 milímetros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la ordenada? 2.5015. ¿Cuánto? 2.50. Ese 2.50, ¿qué unidades tiene? Milímetros por segundo. Ah, bueno, sí. Las unidades están correctas. Debe ser en milímetros por segundo. El valor numérico no. A ver, otra vez, inténtenlo, por favor. Alguien más. ¿6.47, profe? No. Profesor, ¿quiere la de frecuencia? Perdón. ¿Cómo? ¿Está preguntando por la de la frecuencia o la velocidad? No, la velocidad, mira, ubiquémonos aquí. Es para cómo presentarlo al operador, ¿no? Para una frecuencia de 6, ¿qué ordenada en milímetros por segundo en este esquema hay que considerar? ¿Cuál va a ser la ordenada? ¿Va a ser 1000? ¿Va a ser 80? ¿Cuál es la ordenada? Esa es la idea, que localicemos el valor de la ordenada en este esquema. La aceleración que te estamos dando de dato es de 460 milímetros por segundo al cuadrado. Lo que tienes que usar es la expresión 2 con rayita, ¿sí?
Ya te ayudé un poco más. A ver, un premio a quien lo descubra. Eh, 12.1824 No, milímetros por segundo. no. La respuesta es no. ¿Alguien más? ¿2.5? No, 76.66. tampoco. 3.6296. No. Es un aproximado de 9. Como aproximado se acepta. Sí. Pero el valor exacto, ¿cuál sería? Ese es aproximado. Aproximado se acepta. En realidad eso de aproximado, pues es un término que no es preciso, ¿verdad? Lo que para mí puede ser aproximado, para otro no, ¿verdad? Eh, Así puedo decir, pues también se considera aproximadamente 18, ¿no? 20, no. Está bien, si lo referimos como que muy cercano, por eso dije aceptado, es muy cercano. Vamos a verlo juntos, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Bueno, primeramente, la referencia, como les dije, es la expresión 2 con rayita. Eh, Nosotros vamos a las bases, ¿verdad? Al operador le vamos a dar los datos ya digeridos, a eso se refiere. Bueno, como dijimos que la aceleración vale 460 milímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? En la ecuación 2 me pide el logaritmo natural de la aceleración y restarle el logaritmo natural de 2πf. Aquí f vale 6, dijimos 6. Uh-huh. Y con eso vamos a encontrar el logaritmo natural de la velocidad. Esas son las bases. A ver, adaptémonos a las normas. Si me dijeron aceleración de 460 milímetros por segundo al cuadrado, por favor, hagan esto. 460, divídanlo entre la raíz cuadrada de 2. Acuérdense que la gráfica está en RCM. 325. Vamos a llamarle 325. ¿De acuerdo? A ver, repito este paso. El dato que me dieron es 460 milímetros por segundo al cuadrado. A eso lo divido entre raíz cuadrada de 2 para ajustarnos a que en la gráfica se debe dar en RCM. Al dividir 460 entre raíz de 2, obtenemos 325.269. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Nadie se ha perdido en ese paso. 460 entre raíz de 2, 325. Bueno, hasta ahora calculamos el logaritmo natural de este 325. ¿Ya lo tienen? 5.7846. Sí, vamos bien. A ese valor le vamos a restar el logaritmo natural de 12pi. ¿Por qué 12? Porque estamos considerando f igual a 6. ¿Sí? Hay que restarle el logaritmo natural de 12pi. Señor. 2.1550. Sí. Fierros viejos, bueno. Esperemos tantito. Ya. Fierros viejos, solo mi carro. Bueno, pero no lo pienso vender así,
¿qué? A peso el kilo, ¿no? No, pues no. No me conviene. A ver, entonces estábamos esto. Al logaritmo natural de 325, porque lo usamos para convertir a RCM, le restamos el logaritmo natural de 12pi. El resultado, como nos dijo su compañera, es 2.1550. ¿Estamos en eso? 2.1550 es lo que es el logaritmo natural de la velocidad. Ese 2.1550 es el logaritmo natural. Si quieres la velocidad, pues pide la función inversa, o sea, elevado a 2.1550. Ahí lo tienes en tu calculadora. Shift a ese valor. ¿Cuánto te da? 8.6280. Así es. 8.6280, 8.63. Eso es en milímetros por segundo. Ya le hicimos el trabajo. Cuando es 6, la frecuencia, aquí está el punto, en 8.6. Aquí está el 1, aquí está el 10 de milímetros por segundo. El 8.6 muy cerca del 9, pues por aquí. Entonces ese sería el punto. Y así lo podemos hacer. Si queremos construir un nomógrafo, es indicar las líneas. Por ejemplo, buscar dónde debe de nacer. O sea, empezar, a eso me refiero. Empezar, pues, una línea a 45 grados con pendiente positiva. ¿Cuáles son las de pendiente positiva? Las de la amplitud. Aquí la 1. Quedamos que esto es B y esto es 1 por X. O sea, 1 es la pendiente positiva. Aquí es menos 1. La de la aceleración es de pendiente negativa, la de la amplitud es de pendiente positiva. Entonces, mira, si quieres que la amplitud sea, por ejemplo, de 150 micras, anoten ese dato. Vamos a querer buscar dónde debe de nacer, dónde debe de ser el punto de inicio de una recta a pendiente positiva, 45 grados. Para la amplitud, no sé si puedan hacer aquí o aquí, que este sea el punto de arranque de esa recta. Si la amplitud debe de ser de, ¿cuántas micras les dije? Ya se me olvidó. 150, creo. Bueno, órale, vamos a tomar el 150. Sea que lo haya dicho o que no lo haya dicho. 150 micras. 150 micras expresado en milímetros. ¿Cómo se escribe? ¿Quién me lo dice? ¿Por 10 a la menos 3? 150 por 10 a la menos 3, correcto. O 0.15, sí, está bien. Está bien. Pero ese 150 es en valor real. Tenemos que dividirlo entre raíz cuadrada de 2 para considerarlo en RCM. ¿Cuánto resulta? 106.06. Ok, 106 micras. Como dijo su compañero, sería 106 por 10 a la menos 3 en milímetros o 0.106. Sí, ok. Lo dejamos en micras ahorita, es 106. 106 micras. Eso ya está en RCM. Sí. En realidad, como pues va a ser unidades consistentes, vamos a considerarlo en milímetros. Entonces, consideren el valor de 0.106 o 106 por 10 a la menos 3, el que prefieran, para que esté en milímetros. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ok.
Entonces, ya que lo tenemos así en RCM, que sabemos que corresponde a 150 micras de amplitud, pero en RCM es 106 micras o 0.106 milímetros, tomen en cuenta la ecuación 1 con rayita. A ver, consúltenla. Yo aquí la tengo, pero si ustedes ya tomaron nota, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice la ecuación 1 con rayita? ¿Alguien? Que el logaritmo natural de la velocidad máxima es igual al logaritmo natural del 2pi por f más el logaritmo natural de la amplitud. Correcto, muy bien, gracias. Esa es la 1 con rayita. Bueno, aquí tenemos el 0.106, que es la amplitud. Hay que calcular el logaritmo natural de ese valor. ¿Ya está? Es menos 2.24. Sí, menos 2.24. Entonces, ya tenemos el segundo término de esa ecuación 1 con rayita. Hay que sumárselo al logaritmo natural de 2πf. Si queremos que sea aquí, sobre esta línea, debemos de considerar este valor, 1.83, que es el logaritmo natural de 2pi, porque aquí la frecuencia es 1. Entonces, a este valor hay que sumarle algebraicamente el que, el que tenemos ahí, el que se calculó como logaritmo natural del 0.106. Me dio menos 0.406. Así es. Entonces, fíjate, lo ubicaríamos acá, eh, entre el 1 y el punto 1, porque aquí es punto 34 positivo y aquí es menos 1.95. Entonces, el menos punto 4 está incluido aquí, está incluido por aquí. Aquí sería el nacimiento de esa recta, ujú, a 45 grados, positiva, y así sucesivamente. Bueno, pues así se construyó este nomograma que ya les voy a presentar hecho. ¿Sí? Así para las rectas de pendiente positiva y también para las rectas de pendiente negativa. A ver, vamos a ver una de pendiente negativa. Eh, Consideremos una aceleración de 100 milímetros por segundo al cuadrado. 100 milímetros por segundo al cuadrado. Y tomamos en cuenta la ecuación 2 con rayita. Es más, ese 100 milímetros por segundo al cuadrado ya considerémoslo en RCM. El valor real pues sería 141, ¿no? O sea, multiplicado por raíz de 2. Pero ya se lo estoy dando en RCM, entonces consideren ya en RCM ese 100 milímetros por segundo al cuadrado. Entonces, localicen el punto de inicio de esa recta con pendiente negativa de menos 1, es decir, 45 grados hacia abajo.
¿Ya? Me dio 2.7672. No sé si tiene. Sí, eso es correcto. Eso es el logaritmo natural de la velocidad. Pero si quieres saber la velocidad, haz lo que hicimos hace ratito. Dime cuál es la velocidad. 15.91. Correcto, 15.91. Entonces, ubicaríamos el 15.91 aquí, porque está entre 10 y 100. Donde corresponda, ahí nace la recta correspondiente a 100 milímetros por segundo al cuadrado. Debe ser una recta a 45 grados que se trace con inicio aquí, 45 grados hasta donde tope, ¿eh? Sí, 45 grados. Entonces, esa es la forma. Una pregunta. ¿Cómo localizarías el 15.9? Vamos a pensar en 16, porque es 15.91. Pensemos en 16. ¿Cómo localizas el 16 en esta gráfica? Alguien que me lo diga. ¿Quién dice yo? Quiero localizar el 10, perdón, el 16 sobre esta línea. Para que ahí trace la recta 45 grados hacia abajo. Pues sería como muy cerquita del 10, porque si es logarítmica no están como iguales los cuadritos, ¿no? O sea, no es como la normal. Bueno, los cuadritos sí son iguales. O sea, esta distancia es la misma que esta y que esta. Lo que varía es que cada valor está multiplicado por 10. O sea, este punto 0,1 por 10 es este. Este valor por 10. Este valor por 10, así. Igual que acá, mira. El valor 1 multiplicado por 10 es este. Este valor multiplicado por 10 y así. Eso nos da la diferencia de poder trabajar otra vez con divisiones como si fuera iguales, ¿no? Aquí. Y acá también. Entonces, si quieres localizar el 16 aquí, observa que del 10 al 100 hay una diferencia de 90, ¿verdad? Ok. Si tú puedes medir la distancia desde este punto hasta este otro, que es la distancia de cada cuadrito, digamos, el lado de cada cuadrito. A ver, mídele de aquí a acá. A ver ahí en su pantalla, tal y como les aparezca. ¿Cuánto mide? Yo también lo voy a hacer. .4 centímetros. Bueno, sí. Tal vez cada quien lo tenemos en distinta medida en nuestra pantalla, pero bueno, vamos a considerar el dato que nos dices tú. Por favor, repítelo. La distancia desde aquí hasta acá, medida con una escuadra. Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto? Repítelo, por favor. Perdón, profe, tenía la pantalla de Teams minimizada. Entonces ahorita me da aproximado de 1.5. 1.5. 1.5, 1.6. Ok, vamos a tomar el 1.5. A ver, tomemos todos esa referencia que nos da su compañera. Desde aquí hasta acá son 1.5 centímetros midiéndolo con la escuadra. Claro que, digamos, tendríamos la misma medida si ya lo tuviéramos impreso, ¿sí? Pero ahorita, como está cada quien en su computadora, pues puede variar de una persona a otra. Entonces vamos a tomar la referencia que dice su compañera, que la medición desde aquí hasta acá es de 1.5.
como quieres localizar el 16 y como ya observamos que del 10 al 100 hay 90, la regla de 3 es 6, porque es la diferencia entre el 16 y el 10. 6. Vamos haciéndolo. Todos con la calculadora. 6 entre 90 por 1.5 resulta 0.1. 0.1 está en centímetros, porque el dato que nos dijo su compañera es 1.5 centímetros. Una décima de centímetro es un milímetro. Entonces quiere decir que un milímetro arriba de aquí, ahí estaría el nacimiento de esa recta, que corresponde al 16. 6 entre 90 por 1.5, que es la distancia, me da la distancia desde el 10 hasta el 16. Bueno, entonces ahí trazaríamos la recta hacia abajo. Y así se construye el nomógrafo, colocando las líneas a 45 grados hacia abajo y las líneas a 45 grados hacia arriba. Las que van hacia arriba corresponden a la amplitud, las que van hacia abajo corresponden a la aceleración. Pues aquí les presento ya construido el nomograma. Este está tomado del libro Vibraciones Mecánicas, el Singireso de Serrao. Entonces, ahí también lo pueden encontrar. La ventaja es que aquí lo podemos aumentar o disminuir de tamaño, ¿verdad? Como queramos. Bien. A ver, en ese nada más no se ve el título, el subtítulo, perdón. Sí, no, mejor le bajamos un poquitito. Ahí está, ahí ya se ve completo. Bueno, por supuesto que aquí ya no se da la referencia en logaritmos, sino ya, como mencionábamos, el objetivo es que cualquier persona lo interprete fácilmente, sin problemas, sin gastar tiempo, ¿sí? Eje horizontal, 1, 10, 100 y 1000 Hertz, los ciclos por segundo. Eje vertical, en milímetros por segundo. Una milésima, una centésima, una décima, 1, un entero, 10, 100 y 1000. 1000 milímetros por segundo es 1 metro por segundo. Bueno. Vemos las líneas a 45 grados hacia abajo. La referencia aquí son metros por segundo al cuadrado. 1000 metros por segundo al cuadrado. 100. El factor es 10, acuérdense. Aquí es 10 y así vamos bajando. Esta es de una 10 milésima de metro por segundo al cuadrado. Las de pendiente positiva se refieren a la amplitud. Aquí dice desplazamiento. Son amplitudes. Punto 1, una décima de micra. Una micra, 10 micras, 100 micras, etc. Hasta 10 micras y 100. 10 milímetros, perdón. Eso ya no son micras. Son 10 milímetros y multiplicando por 10, 100 milímetros. Es el rango de aplicación. Aquí están marcados los niveles aceptables de vibraciones, ya tomando en cuenta las normas. Esa es la ventaja. Para sensibilidad humana, esta es la norma, la 2631 ISO. Establece, aquí está como umbral de percepción, esta línea gruesa, inclinada, digamos que paralela a la de una centésima de metro por segundo al cuadrado. Y como límite superior, dice aquí, comodidad reducida por exposición durante las 24 horas. O sea, una persona sometida mucho tiempo a las vibraciones. Aquí dice 24 horas todo el día, pero bueno, mucho tiempo lo interpretamos. Pues este es el límite, la línea gruesa,
dentro de esta región entre la línea gruesa inferior y la línea gruesa superior es la zona donde la persona no va a experimentar molestias. Aquí apenas empieza a detectarlas, empieza a sentirlas, y por supuesto habrá personas que ni se dan cuenta y ya están por acá. Algo similar a lo que pasa cuando hay algún sismo, algún temblor. Algunos ni lo sienten, cuando otros están muy espantados, ¿no? Sí. Bueno, si rebasan estos límites, la persona ya se va a perder comodidad, ya no va a estar en su zona de confort, ya va a estar incómoda. Por ejemplo, a ver, pensemos a la mitad de este intervalo, porque la diferencia es 9 Hz. A la mitad, pues debería de ser 5.5, ¿no? 1 más 4.5, 5.5, exactamente a la mitad. 5.5 ciclos por segundo. Pero con una amplitud de vibración de 10 micras, que es donde estoy señalando, las personas ni se dan cuenta. ¿No? No se dan cuenta. Pero si la amplitud crece, por ejemplo, a este valor, ¿qué amplitud es? Alguien que me lo quiera decir. Ahí donde estoy señalando, que es el mismo valor de frecuencia, 5.5 ciclos por segundo. Pero, ¿cuál es la amplitud ahí en ese punto? ¿Un milímetro? ¿Cuánto? ¿Un milímetro? 1 milímetro, no. Más fácil, díganmelo en micras. Intenten decírmelo en micras. Les recomiendo cómo. 0.001. ¿Cuánto? Dilo, por favor. 0.001. A ver, quiero el dato en micras. ¿Cuántas micras de amplitud estoy señalando ahí? Les recomiendo un procedimiento que es, digamos, similar a la regla de 3 que hemos hecho. A ver, fíjense dónde está. Lo voy a desplazar, pero voy a tratar de pasar por ahí, ¿sí? A ver, este es el punto que necesitamos. Si hablamos de amplitud, son las líneas de pendiente positiva. Se encuentra entre 10 y 100, porque 10 es aquí, 100 es acá. ¿Sí? Aquí es 100 micras y aquí es 10 micras. Estábamos aquí. Entonces, sí está entre 10 y 100, pero está más cerca del 100. Si hablamos en forma decimal desde aquí hasta acá, pues es más de la mitad, ¿no? Del recorrido perpendicularmente a esta línea, perpendicular. Vamos hasta aquí, ya recorrimos más de la mitad del recorrido completo. Podemos decir 0.6 o 0.65 o 0.7 tal vez, ya 0.8, 0.9. ¿Les parece bien que consideremos 0.6, por ejemplo, desde aquí hasta acá? Si les parece bien, 0.6 del recorrido completo, les repito, perpendicularmente a estas líneas. Multipliquen 0.6 por 90, porque del 100 al 10 la diferencia es 90. 0.6 por 90, ¿cuánto les da? 54. Claro. Ahora ese 54 súmaselo a 10. 10 más 54 es 64. 64 micras. Esa es la amplitud aquí en este punto. Si es que esto es 0.6 del recorrido total. Esa es la forma. Ahora les preguntaría lo mismo. ¿Cuál es el valor de la aceleración en ese punto? Voy a tratar de dejar. Ahí está. Ahí dejo el cursor. ¿Cuál es el valor de la aceleración en ese punto? Y lo quiero en milímetros por segundo.
al cuadrado. ¿Quién es el valiente o la valiente que dice yo? Valor de la aceleración. ¿No? Entonces les ayudo. A ver, ahora el recorrido lo vamos a hacer, pero en esta dirección, o sea, perpendicular a esta línea. Esta línea es la de 10 milímetros por segundo al cuadrado. Este 0.01 metros por segundo al cuadrado, en milímetros por segundo al cuadrado es 10. Y este es 100 milímetros. Entonces, de aquí hacia donde estábamos, pues es como el 40% del recorrido total, ¿sí? Porque la mitad sería por aquí. Entonces estábamos aquí, vamos a decir el 40%. Entonces multiplica 0.4 por 90, 36. 36. Ese 36, súmaselo a 10, 46. Entonces, el valor de la aceleración aquí, en donde se estaba señalando, si es que esto es el 40% del recorrido total, pues es 46 milímetros por segundo al cuadrado. Bueno, pues en esas condiciones, la persona está cómoda, no hay problema. Pero si a la misma frecuencia se incrementa la amplitud de la vibración y llega a este punto que se está señalando ahorita, porque aquí, bueno, el pulso me está fallando. Ya, ahí está. En ese punto es donde viene la correspondencia desde abajo de una frecuencia de 5.5 ciclos por segundo, de la mitad. Bueno, la dejé a propósito en el desplazamiento RCM de 1 milímetro. 1 milímetro de RCM. Entonces, esa amplitud de vibración ya es insoportable para la persona y le puede causar daños. Ya sale de la zona de confort. También el valor de la aceleración y también el valor de la velocidad. La velocidad ahí ya es aproximadamente 25 milímetros por segundo. Y la aceleración, bueno, pues la aceleración leída, como ya vemos, está entre 100 y 1000 milímetros por segundo al cuadrado. 0.6, 600 más bien, 700 milímetros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones ya la persona, o sea, no es recomendable dejar a una persona que esté expuesta a este tipo de vibración. Si las condiciones dicen que así se encuentra, entonces hay que bajar. Hay que bajar, si la frecuencia no se puede modificar, bajar sobre esa vertical y forzar a que esté aquí o que inclusive esté abajo de esto, ¿verdad? Para que ni siquiera la sienta. Aunque cueste, porque cuesta, ¿verdad? Cuesta cambiar las condiciones. Pero la persona, pues es, digamos, el primer valor que debe tener toda institución. Entonces hay que cuidar a las personas. Lo mismo en otras aplicaciones. Mira, aquí también nos dan la norma correspondiente para daños estructurales. Aquí empieza, aquí son daños menores y aquí ya son daños más severos. Sin daño, dice aquí sin daño, o sea, de esta línea, aquí la punteadita es esta la referencia, inclinada, sin daño de aquí para abajo. Todas las condiciones que ves aquí, de frecuencia, de velocidad, de aceleración, de amplitud. Si localizas un punto por aquí donde lo estoy señalando ahorita y estás hablando de revisar daños estructurales, pues en ese punto, como queda abajo de esta referencia, pues no hay daños a las estructuras. Ya si te vienes en algún punto de esta región, ya empiezan a aparecer grietas. Daño en muros y de aquí para arriba ya son daños muy destructivos. Inaceptables, por supuesto. Tienen que corregirse. Mira, aquí hay otra aplicación para máquinas, para maquinaria. ¿Sí? Para maquinaria. La norma que gobierna eso es esto.
la 2372. Les repito, les recuerdo, les solicito que investiguen y si pueden localizar el texto de estas normas sin tener que pagar, pues háganlo, por favor. Yo lo vi en Google, ahí sí hay que pagar. Búsquenlo en YouTube y no sé, alguna otra fuente. En este caso de las maquinarias nos dan estas clasificaciones. Pues que es bueno para la maquinaria que se encuentra en esta región, entre esta línea punteadita horizontal y esta otra. Cualquier condición, cualquier punto que tú localices aquí dentro de esta región, no hay problema. Es bueno para las máquinas. En esta región se califica como satisfactorio. En esta región como no satisfactorio. O sea, una máquina, a ver, localicemos un punto cualquiera, por ejemplo una máquina que a una frecuencia de pues aproximadamente 200, ¿verdad? Esta línea prácticamente pasa por aquí donde señalé. Entonces, 200 Hz, 200 ciclos por segundo, pero una velocidad de 10 milímetros por segundo en la vibración. Una amplitud de 10 micras, es pequeña, tanto por 10 micras, pues sí. Estamos hablando de maquinaria y cuidando las maquinarias, ¿verdad? Cuidando su funcionamiento, correcto. Entonces, la norma especifica que aquí, en esas condiciones y con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, en las vibraciones, recuerden que estos son valores RCM, ya los valores reales serían multiplicado por raíz de 2. Pues eso se califica como no satisfactorio. No está bien. Hay que corregir las condiciones. Y todavía más, si está en esta zona de aquí para acá, cualquier punto dentro de esta zona es no permisible. Si aquí no es satisfactorio, aquí es ya no permisible, ya no se permite eso. Si llega una auditoría, porque las hay auditorías a la empresa y descubren que una máquina, aunque sea una nada más, está dentro de esta zona, pues te arriesgas a sanciones y muy severas, ok. O simplemente pues se destruye tu patrimonio, porque si eres el dueño de las máquinas, pues dejarlas en estas condiciones, pues no es bueno. Y ya de aquí para acá, pues mucho menos, ¿verdad? Ya sería impensable tolerar eso. Bueno, pues como decía el párrafo que ya leímos, esto permite tomar decisiones. Si va a ser una persona a la que se va a cuidar y vemos que su trabajo está localizado por aquí, pues hay que bajar a que esté dentro de esta región de confort, o inclusive en la zona donde ni siquiera se da cuenta de que existen vibraciones. Hay que tomar decisiones al respecto. Bueno, ya la próxima sesión tendremos oportunidad de hacer un ejemplo numérico. Nos vemos, jóvenes. Por hoy es todo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.